Por incumplimiento de funciones, por incumplir con las responsabilidades como titular de la Contraloría, por interferir en el desarrollo de procesos electorales, fue censurado el excontralor Pablo Celi de la Torre la noche de ayer de forma unánime en la Asamblea Nacional. Este juicio político fue impulsado por el correísmo. De hecho, los dos interpelantes se pertenecen a UNES, pero las cosas no salieron como en esta organización se lo había planteado originalmente, y de eso vamos a conversar con Pavel Muñoz, legislador de esa organización política. Pavel, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Lenny, buenos días, un saludo y un atento saludo también evidentemente para la ciudadanía. Ustedes querían que Celi fuera censurado por arrogación de funciones, pero no hubo consenso para ello. ¿Qué pasó al final que no pudieron convencer a las otras organizaciones políticas de respaldar esa moción de censura? No, me parece que ahí hay una imprecisión, Lenin. Nosotros planteamos siempre que la causal es incumplimiento de funciones. De hecho, cuando usted revisa el marco legal, lo que usted puede ver es que nosotros podemos iniciar un proceso de fiscalización, juicio político en este caso, por incumplimiento de funciones para este tipo de autoridades. Ahora, dentro del incumplimiento de funciones hay 6 elementos que desde nuestro punto de vista explican ese incumplimiento de funciones y que fueron claramente y ampliamente expuestas el día de ayer. Van evidentemente desde la arrogación de funciones. Recuerde, y el país esto lo tiene absolutamente claro, cuando Celi es notificado con un documento público de que su encargo había cesado, lo rompe y empieza a ejercer la Contraloría no por fuerza del derecho, sino por imposición de lo que él quería. Esto está complementado con un contrato comunicacional con la empresa de Daniel Salcedo, está complementado y agravado por la interferencia en otras funciones del Estado, particularmente el Consejo Nacional Electoral, está agravado por la interferencia en el proceso electoral y está agravado por las denuncias penales que él tiene en este momento. Son cerca de 16 o 18 las denuncias penales. Déjeme relatar algunas de ellas. Delincuencia organizada, conformar una estructura delictiva, concusión, tráfico de influencias, incumplimiento de decisiones legítimas, usurpación de funciones, fraude procesal y peculado. Estas últimas que yo le he dicho, Lenin, ni siquiera son ya solamente de materia de indagación política, son en este momento materia de indagación penal. Así que la causal es una, incumplimiento de funciones, es esto lo que establece el marco legal de la Asamblea Nacional, y nosotros hemos sido claros en comprobar que ese incumplimiento se apoya en esos 6 elementos que he señalado. Pero son dos cosas distintas: incumplir las funciones y arrogarse funciones. Quien se arroga funciones no puede incumplir funciones porque es ilegítimo. Entonces hay que ser muy claro a la hora de señalar que hay una distinción entre las dos categorías de incumplimiento. Mire, aquí yo no soy abogado, pero los abogados hablan de que debíamos estar incluso en el reconocimiento de la legitimación pasiva. Porque hay 2 momentos en la actuación de Celi. Celi como subcontralor, ¿no es cierto?, de cuando él en este momento tacha a Polit de corrupto, seguramente tiene toda la razón, se olvida de que él fue parte de su equipo de trabajo, y ayer Juan Cristóbal Lloret le recordó leyendo una carta que Celi le mandaba a Polit diciendo todo lo que había aprendido de trabajar con Polit. En ese momento, como subcontralor, ejercía funciones, en ese momento firmaba documentos, en ese momento tuvo bajo su responsabilidad no involucrar, por ejemplo, a Odebrecht, una empresa corrupta y corruptora en la dinámica de glosas, pero a partir de que se le notifica con un documento público que él rompe y que desaparece esa acción de personal, ventajosamente en el proceso se ha podido encontrar, empieza otra realidad, si usted quiere, para el propio Celi. Empieza a, digamos, abrogarse funciones. Esto lo deberá determinar, digamos, órgano competente, y la Asamblea en ese caso no va a determinar la arrogación de funciones, siendo el incumplimiento. Pero lo que sí es importante, Lenin, es que el expediente completo en este momento pasará a la Fiscalía, y la Fiscalía tendrá más razones de juicio para saber si esto que yo también he relatado ahí, usurpación de funciones, se cumple en este caso. Desde distintos sectores se ha señalado, y usted los ha escuchado con toda seguridad, que la intención del correísmo era buscar la nulidad de algunos procesos que mantienen prófugo a Rafael Correa y presos a otros funcionarios de ese gobierno, y que para ello era necesario que se determine desde la Asamblea Nacional que Pablo Celi se había arrogado funciones y que por lo tanto todo lo actuado por él era ilegítimo. ¿Eso quedó o no claro?
No, yo le diría que la mejor respuesta que pudimos dar el día de ayer nosotros como organización política, quien representó y quien emitió esa respuesta fue Fausto Jarrín, que habría que recordar que incluso ha sido el que ha liderado la defensa jurídica de Rafael Correa. Y él dice una cosa absolutamente cierta: los casos como por ejemplo Arroz Verde no se van a caer por lo que ayer hizo la Asamblea Nacional, se van a caer por inconsistentes y por ridículos, son las palabras que utiliza Fausto Jarrín. Y además detalla un elemento, ¿no es cierto?, para ver que estos argumentos no se sostienen, que muchas veces son simplemente jugarretas para deslegitimar un juicio político que tenía que darse desde al menos hace 2 años, porque en el caso de Arroz Verde dice él, Fausto Jarrín, que además ha sido quien ha liderado la defensa jurídica de Rafael Correa, que en el caso de Arroz Verde ni siquiera hay un solo informe de la Contraloría para que ese argumento sea legítimo. Lo que algunas fuerzas políticas... Otros informes de Contraloría con indicios de responsabilidad penal contra Rafael Correa por un montón de temas. Es más, incluso también hay algunos que lo señalan a usted, Pavel. Por ejemplo, el relacionado con el endeudamiento público. Y le pregunto nuevamente, ¿no es que querían dejar sin piso esos informes? No hablemos de Arroz Verde, que en Arroz Verde no hay informes de Contraloría. Hablemos de los otros informes que sí mencionan a Rafael Correa, que sí mencionan a muchos exfuncionarios de ese gobierno. Y entonces la intención era dejar sin piso esos informes, argumentando que Celi nunca debió actuar como contralor subrogante después del 2017 y de la rotura de la notificación que todos vimos en el país. Insisto, Lenin, no compre los argumentos de quienes quedaron absolutamente retratados del día de ayer por tener un doble discurso, y me refiero a las fuerzas políticas. Ellos quieren argumentar esto para decir, no le vamos a hacer el juego al correísmo, ¿no es cierto?, y no vamos a ser cómplices de ese enjuiciamiento. ¿Qué quieren encubrir ellos, Lenin? Lo que ellos quieren encubrir es que desde hace 2 años nosotros en la legislatura hemos venido buscando las firmas para este juicio político. Nos negaron y nunca quisieron firmar. Nuestras acusaciones, nuestras denuncias sobre lo que venía haciendo Celi en la Contraloría no son nuevas. Al menos hace 2 años venimos señalando esto. Claro, como nunca quisieron firmar, porque en ese momento Celi era funcional, ahora que quieren firmar dicen, no, lo que pasa es que no le vamos a hacer el juego al correísmo. Pero aquí, Lenin, para, digamos, dar respuesta a lo que usted decía. Elemento número 1, en mi caso, ningún IRP. En mi caso sí tengo, como algunos, digamos, muchos y miles de funcionarios honestos en este país, estoy respondiendo lo que ellos pretenden que sean responsabilidades administrativas y civiles. Pero, ¿por qué sean indicios de responsabilidad penal, ¿no es cierto?, o sean sanciones administrativas o sanciones civiles? ¿Por qué son una farsa? Por lo que ayer se pudo detectar y que los comparecientes lo dejaron absolutamente claro. ¿Sabe cuál es el resumen de la Contraloría de Celi? Se resume en una frase: la Contraloría generaba los problemas para luego venderte, literalmente venderte las soluciones. Y permítame, Lenin, no decirlo en mis palabras, déjeme ponerlo en las palabras de un abogado del país. Esto ya debería preocupar cuál es la visión que tienen los abogados de esa Contraloría, y además claramente opositor a la fuerza del correísmo. Felipe Rodríguez, en un artículo editorial de hace poco, dice lo siguiente, permítame dar lectura. Contraloría identifica, este es el modus operandi, dice él. Contraloría identifica 10 corruptos. Los 10 corruptos, muy atentos, entregan su coima. Contraloría desvanece la responsabilidad de los 10 corruptos, que son coimadores. Pero el hecho delictivo no desaparece. ¿Cómo tapa ese hueco? Simple. Se rellena con 10 inocentes que mientras dormían tranquilos pasan a ocupar el puesto de los 10 sobornadores. Pues sí. Por eso, dice él, la Contraloría emitió tantos indicios de responsabilidad penal y tantas glosas, puso de carnada a los inocentes para permitir escapar a los culpables. Y sí, ustedes, una vez que la prensa hizo público los IRPs, masacraron sin pudor y sin asco a la sangre a todos los que estaban en la lista. Este fue el modus operandi. Por lo tanto, Lenin, es absolutamente claro que aquí operó una estructura. Y no me refiero a la Contraloría de los funcionarios y funcionarias honestas, que seguramente lo hay. Me refiero a la Contraloría que estableció Celi, donde muchas de las glosas, por ejemplo, o indicios de responsabilidad que eran bien sustentados, fueron coimadas y salieron de esa responsabilidad. Pablo. Y muchas otras que no tienen fundamento, ¿no es cierto?, hoy se defienden o nos defendemos en el Tribunal Contencioso Administrativo. Pero no nos olvidemos que la Contraloría no es que la estableció Celi, fue la continuación de la Contraloría que estableció Polit, el Contralor
100 sobre 100. Designado en el gobierno de Lucio Gutiérrez, designado en el gobierno de Lucio Gutiérrez. Y que ustedes lo mantuvieron y que era funcional y que se reunía con el tío de Jorge Glass en el Swiss Hotel para negociar cómo se levantaban las glosas que tenía Odebrecht. Es público, ¿no? Está sancionado. Lenin, aquí lo que tenemos es un contralor. Aquí lo que tenemos es un contralor que fungió de contralor, que hizo de la extorsión y la persecución una operación de Estado. ¿Un contralor o dos contralores que hicieron eso? Los dos hicieron eso seguramente, de la extorsión y de la persecución una operación de Estado. Pavel Muñoz, asambleísta de UNES, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Lenin, buen día.